El jeque millonario se rió de su hermano, que solo heredó un camello de su padre. Pero un año después de este suceso, todos se quedaron boquiabiertos con el resultado. El sol abrasador de San Luis Potosí bañaba la hacienda El Suspiro en un manto dorado, mientras los hermanos Alejandro y Miguel Montemayor permanecían sentados en la biblioteca de la ancestral casa familiar. El notario, don Francisco Ramírez, ajustaba sus gafas mientras desempolvaba el sobre que contenía el testamento de don Roberto Montemayor, patriarca de una de las familias más prominentes del estado. Alejandro, el mayor de los hermanos, mantenía su postura erguida y confiada, vistiendo un impecable traje azul marino que hacía juego con su personalidad ejecutiva. A sus 40 años, había convertido la empresa familiar en un imperio agroindustrial, expandiendo sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas hasta llegar a convertirse en uno de los exportadores más importantes del país. Miguel, 5 años menor que su hermano, se mostraba visiblemente incómodo en su camisa recién planchada. Como profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sus días transcurrían entre números y ecuaciones, lejos de las juntas directivas y negociaciones que ocupaban la vida de su hermano. Sus manos inquietas jugaban con el borde de su camisa mientras esperaba que el notario comenzara la lectura. «Señores», comenzó don Francisco, «procederé a dar lectura a la última voluntad de su padre, don Roberto Montemayor Ruiz». El notario carraspeó antes de continuar, mientras el aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo, combatiendo el calor exterior que se colaba por los ventanales. La lectura comenzó con las formalidades usuales, pero pronto llegó al punto que mantendría a todos en vilo. A mi hijo mayor, Alejandro Montemayor López, le heredó el 80% de las acciones de Agroindustrias Montemayor, junto con las haciendas El Suspiro, La Esperanza y Vista Hermosa, además de mis propiedades en la Ciudad de México y Monterrey. Alejandro sonrió satisfecho, exactamente como esperaba. Sus años de dedicación a la empresa familiar finalmente rendían frutos. Sin embargo, la siguiente parte del testamento provocaría un giro inesperado en la historia de la familia Montemayor. A mi hijo menor, Miguel Montemayor López, continuó el notario, haciendo una pausa que pareció eterna, le heredo mi camello Sultán, junto con los establos y el terreno adjunto de 20 hectáreas en el límite norte de El Suspiro. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Alejandro no pudo contener una risita burlona, mientras Miguel permanecía inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Un camello. Solo un camello y un pedazo de tierra árida. Debe haber un error, murmuró Miguel, su voz apenas audible. No hay ningún error, señor Miguel, respondió don Francisco, ajustándose nuevamente las gafas. El documento es muy claro y está debidamente certificado. En ese momento, Alejandro se levantó de su asiento, alisando su traje con un gesto de superioridad. Bueno, hermanito, parece que papá sabía exactamente lo que hacía. Después de todo, ¿qué harías tú con una empresa de este tamaño? Apenas puedes manejar tus clases de matemáticas. La humillación en el rostro de Miguel era evidente, pero antes de poder responder, la puerta de la biblioteca se abrió, dando paso a una joven mujer de presencia cautivadora. Era Carolina Mendoza, veterinaria especializada en especies exóticas y novia de Miguel, quien había estado esperando fuera durante la lectura del testamento. ¿Ya terminaron?, preguntó Carolina, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Sus ojos se posaron en Miguel, quien parecía haberse encogido en su asiento. «Oh, sí, querida Carolina», respondió Alejandro con tono condescendiente. «Miguel acaba de heredar un magnífico camello. Quizás podrías darle algunos consejos profesionales sobre cómo no perderlo también». Carolina se acercó a Miguel, colocando una mano sobre su hombro en señal de apoyo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una idea que comenzaba a formarse en su mente. Conocía a Sultán, el camello de don Roberto, y sabía que había algo especial en ese animal que el viejo patriarca siempre había mantenido en secreto. «Miguel», susurró ella, inclinándose hacia su oído, «tu padre nunca hacía las cosas sin un propósito. Hay algo más aquí, estoy segura».
Mientras tanto, don Francisco comenzó a organizar sus papeles, pero se detuvo un momento, como si recordara algo importante. «Ah, se me olvidaba mencionar», dijo, captando la atención de todos. «Hay una cláusula adicional que debe permanecer sellada hasta dentro de 6 meses». Esta última revelación provocó diferentes reacciones en los presentes. Alejandro frunció el ceño, su confianza momentáneamente perturbada. Miguel levantó la vista, encontrando un destello de esperanza, y Carolina, quien conocía bien al viejo don Roberto, esbozó una sonrisa misteriosa. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de San Luis Potosí, proyectando largas sombras a través de los ventanales de la biblioteca. Mientras los presentes se preparaban para partir, nadie podía imaginar cómo aquella peculiar herencia transformaría no solo sus vidas, sino también el futuro de toda la región. La mañana siguiente amaneció con una claridad diferente para Miguel Montemayor. Mientras caminaba junto a Carolina hacia los establos donde se encontraba Sultán, sus pensamientos oscilaban entre la confusión y una extraña sensación de curiosidad. El camello, un magnífico ejemplar de pelaje dorado, los observaba con sus grandes ojos marrones mientras se acercaban. «¿Sabes algo curioso, Miguel?», comenzó Carolina, mientras abría la puerta del establo. «Tu padre pasaba horas aquí con Sultán. Muchas veces los encontré conversando, como si el camello pudiera entenderlo. Don Roberto siempre decía que Sultán era su proyecto más importante». Miguel observó al animal con nuevos ojos. Sultán era diferente a cualquier otro camello que hubiera visto antes. Su estructura ósea era más refinada, su pelaje más sedoso, y había algo en su mirada que denotaba una inteligencia poco común. «Carolina, tú eres la experta. ¿Qué tiene de especial este camello?», preguntó Miguel, acercándose cautelosamente al animal. La veterinaria sacó su tablet y comenzó a mostrarle algunas fotografías y documentos. «Mira esto. Tu padre llevaba un registro meticuloso de la genealogía de Sultán. Es el resultado de años de crianza selectiva, combinando las mejores características de diferentes líneas genéticas. Es prácticamente un superatleta entre los camellos». Mientras hablaban, Alejandro apareció en la entrada del establo, su traje impecable contrastando con el ambiente rústico del lugar. «¿Todavía siguen aquí? Pensé que ya habrías vendido a tu nueva mascota, hermanito. Al menos podrías recuperar algo de dinero». «No voy a vender a Sultán», respondió Miguel, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «De hecho, tengo otros planes». Carolina sonrió, reconociendo el brillo de determinación en los ojos de su novio. «Miguel, ¿recuerdas el proyecto de crianza sustentable del que te hablé? El que quería implementar pero nunca encontré el lugar adecuado». «¿Están hablando en serio?», interrumpió Alejandro con una carcajada. «¿Van a montar un zoológico con un solo camello?». «No, vamos a crear algo mejor», respondió Carolina, sacando más documentos de su maletín. «Una granja de crianza orgánica y sustentable. Los camellos son perfectos para este clima. Consumen menos recursos que el ganado tradicional y hay un mercado creciente para productos derivados de camello». Miguel comenzó a hacer cálculos mentales, sus años como profesor de matemáticas manifestándose en su expresión concentrada. Las 20 hectáreas serían suficientes para comenzar. Podríamos implementar sistemas de riego eficientes, usar energía solar. «Por favor», interrumpió Alejandro, aunque su tono de burla ahora mezclado con un toque de irritación. «Tú, el profesor que apenas puede mantener el control de sus alumnos, ¿vas a dirigir una empresa? No me hagas reír». Pero Miguel ya no escuchaba las burlas de su hermano. Su mente estaba ocupada calculando posibilidades, visualizando estructuras, planificando el futuro. Carolina, mientras tanto, examinaba a Sultán con ojo clínico, tomando notas y medidas. «Miguel», llamó ella, «hay algo más que deberías ver». Carolina le mostró unos resultados de laboratorio en su tablet. «Estos son los análisis genéticos que tu padre mandó hacer de Sultán hace 6 meses. Son extraordinarios. Su composición genética es única, especialmente adaptada para producir leche con propiedades nutricionales superiores». La noticia golpeó a Miguel como una revelación. Su padre, siempre meticuloso y visionario, no le había dejado solo un camello. Le había dejado una oportunidad. «Necesitaremos un plan de negocios», dijo Miguel.
su voz temblando ligeramente de emoción. Tendré que aprender todo sobre crianza de camellos, sistemas de producción orgánica. Y yo estaré aquí para ayudarte, completó Carolina, entrelazando sus dedos con los de él. Además, tengo contactos en la Facultad de Veterinaria que estarían fascinados con este proyecto. Alejandro, que había estado observando el intercambio con creciente molestia, dio un paso adelante. Les doy 3 meses antes de que vengan suplicando ayuda, y cuando lo hagan, recuerden que el precio de mi apoyo será alto. Pero mientras Alejandro se alejaba, Miguel y Carolina apenas notaron su partida. Estaban absortos en la planificación, rodeados por el aroma a heno fresco y la presencia serena de Sultán, quien parecía observarlos con aprobación. ¿Sabes qué es lo más interesante?, comentó Carolina, revisando más documentos en su tablet. Hay registros de que tu padre estableció contactos con compradores en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente con empresas especializadas en productos orgánicos de camello. Nunca los contactó directamente, pero guardó toda la información. Miguel sonrió, recordando las palabras que su padre solía repetir. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes crear con ello. El sol de la tarde iluminaba el establo a través de las ventanas altas, creando un patrón de luz y sombra sobre el suelo de tierra. Sultán se acercó tranquilamente a Miguel y Carolina, como si quisiera formar parte de la conversación. En ese momento, mientras acariciaba el cuello del animal, Miguel sintió que comenzaba a entender el verdadero significado de la herencia de su padre. 3 semanas habían transcurrido desde la lectura del testamento y la antigua zona de establos de El Suspiro bullía de actividad. Miguel y Carolina habían transformado el lugar en un improvisado centro de operaciones, con planos y diagramas cubriendo las paredes, y una pequeña oficina equipada con una computadora donde llevaban el registro de su naciente proyecto. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Miguel, mientras revisaban el plan de negocios que habían estado desarrollando. El profesor de matemáticas había pasado las últimas noches aplicando sus conocimientos de estadística y probabilidad a proyecciones financieras, algo que nunca imaginó hacer fuera del aula. Carolina, con el cabello recogido en una cola de caballo y manchas de tierra en su bata de veterinaria, señaló una serie de gráficos en la pantalla. Mira estos números, Miguel. La demanda de productos de camello está creciendo exponencialmente, especialmente en el mercado orgánico. Y con las características únicas de Sultán, sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de doña Lupita, la antigua ama de llaves de la hacienda, quien traía una bandeja con café y pan dulce. «Niño Miguel», dijo la mujer con una sonrisa maternal, «han llegado los estudiantes de la universidad». En el patio, un grupo de 5 estudiantes de veterinaria esperaba ansiosamente. Carolina los había reclutado como pasantes para el proyecto, prometiéndoles una experiencia única en medicina veterinaria sustentable. Entre ellos destacaba Ana María, una brillante estudiante de último año que había estado investigando sobre la reproducción de camélidos. «Doctora Mendoza», saludó Ana María con entusiasmo, «trajimos los resultados del último análisis genético de Sultán y hay algo que tiene que ver». Mientras el grupo se reunía alrededor de Sultán, la joven estudiante desplegó una tablet con los resultados. «Las características genéticas que encontramos son extraordinarias. La capacidad de adaptación al clima, la calidad de la leche, la resistencia a enfermedades. Es como si don Roberto hubiera estado realizando un experimento de mejoramiento genético durante años». Carolina asintió, recordando las largas conversaciones que había tenido con el viejo patriarca sobre genética y crianza sustentable. Don Roberto siempre estaba adelantado a su tiempo, murmuró, más para sí misma que para los demás. El sonido de un auto lujoso interrumpió la conversación. Alejandro había llegado, esta vez acompañado por un grupo de ejecutivos en trajes costosos. Miguel reconoció a uno de ellos como representante de una importante corporación agroindustrial. «Vaya, vaya», exclamó Alejandro con sarcasmo mientras se acercaba al grupo. «La escuelita de camellos está en sesión. ¿Ya les enseñaste a dividir fracciones, profesor?» Los ejecutivos rieron educadamente, mientras recorrían el lugar con miradas evaluadoras. Miguel notó cómo tomaban notas
y hacían fotografías con sus teléfonos. ¿Qué están haciendo aquí, Alejandro?, preguntó Miguel, tratando de mantener la calma. Solo mostrando la propiedad a algunos amigos interesados en expandir operaciones, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de todo, estas tierras tienen mucho potencial para proyectos más ambiciosos. Carolina se adelantó, sosteniendo una carpeta con documentos. Estas tierras ya tienen un proyecto en marcha y tenemos todos los permisos en orden. Su voz era firme, profesional. Además, el testamento es claro sobre la propiedad. Los testamentos pueden interpretarse de muchas maneras, querida, respondió Alejandro, mientras los ejecutivos continuaban su inspección. Y las pequeñas operaciones familiares a veces deben dar paso al progreso. Miguel sintió que su sangre hervía, pero antes de poder responder, Ana María intervino inesperadamente. ¿Les gustaría ver nuestros estudios sobre el impacto económico potencial de la crianza sustentable de camellos? La joven estudiante comenzó a desplegar gráficos y proyecciones en su tablet. Según nuestros cálculos, el retorno de inversión en 5 años podría superar el 300% con el modelo adecuado de producción. Los ejecutivos, que hasta entonces habían ignorado al grupo de estudiantes, comenzaron a prestar atención. Uno de ellos, el más joven, se acercó para examinar los números más de cerca. «Estos son datos interesantes», murmuró el ejecutivo. «¿Han considerado buscar inversores?», Alejandro interrumpió bruscamente. «Señores, creo que es hora de continuar con nuestro recorrido. Hay aspectos más importantes que ver». Mientras el grupo se alejaba, Carolina notó algo en la expresión de Alejandro. No era solo desprecio o burla. Había algo más, algo que parecía casi como preocupación. «Miguel», susurró Carolina cuando estuvieron solos, «¿notaste cómo reaccionó tu hermano cuando mencionaron la posibilidad de inversores? Hay algo que no nos está diciendo». Miguel asintió lentamente. «¿Y esa cláusula sellada del testamento? Faltan menos de 5 meses para que se revele. ¿Crees que Alejandro sepa algo que nosotros no?». En ese momento, Sultán se acercó tranquilamente al grupo, como si entendiera la conversación. El animal se detuvo junto a Miguel y con un gesto sorprendentemente gentil apoyó su cabeza contra el hombro del profesor. «Pueden sentir las intenciones de las personas». Carolina sonrió, recordando algo que don Roberto solía decir. «Los camellos son como el desierto mismo. Parecen simples a primera vista, pero guardan secretos que solo los pacientes y perseverantes pueden descubrir». El sol comenzaba a descender sobre los terrenos de la hacienda, proyectando largas sombras sobre los planos y diagramas que cubrían las paredes. «¿Sabes?», dijo Ana María observando la escena, «en la facultad siempre nos enseñan que los camellos son excelentes jueces de carácter». Miguel miró a su alrededor, a los estudiantes entusiasmados, a Carolina con su determinación inquebrantable, a Sultán con su presencia serena, y por primera vez desde la lectura del testamento, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La transformación de las 20 hectáreas avanzaba a paso firme. Después de un mes de trabajo intenso, los antiguos establos habían sido renovados siguiendo principios de construcción sustentable, y los primeros sistemas de riego por goteo comenzaban a instalarse en los terrenos circundantes. Una tarde, mientras Miguel supervisaba la instalación de paneles solares, doña Lupita se acercó con una caja de madera antigua. «Niño Miguel», llamó la mujer con voz temblorosa, «encontré esto mientras limpiaba el estudio de su padre. Creo que debe verlo». Dentro de la caja, Miguel descubrió docenas de cuadernos cuidadosamente organizados, todos llenos con la letra precisa de don Roberto. Eran diarios de investigación, detallando años de observaciones sobre crianza de camellos, condiciones ambientales y técnicas de agricultura sustentable. «Carolina», llamó Miguel, su voz revelando emoción contenida. «Necesitas ver esto». La veterinaria, que estaba terminando de examinar a Sultán, se acercó rápidamente. Juntos, comenzaron a revisar los cuadernos, descubriendo que don Roberto había estado desarrollando un sistema completo de crianza sustentable, combinando técnicas tradicionales con innovaciones modernas. «Esto es increíble», murmuró Carolina, pasando las páginas con reverencia.
Tu padre no solo estaba criando camellos, estaba desarrollando un modelo completo de agricultura regenerativa. Mira estos diseños para sistemas de rotación de pasturas, estos estudios sobre microorganismos del suelo, y hay más, agregó Miguel, señalando una serie de contactos anotados en las últimas páginas. Nombres de investigadores, instituciones, compradores potenciales. Papa había creado toda una red. Mientras profundizaban en los documentos, el ruido de una discusión acalorada llegó desde la entrada principal. Alejandro había regresado, esta vez acompañado por un grupo de agrimensores y técnicos. «¡Es ridículo!», se escuchó la voz de Alejandro. «Estas tierras han sido parte de la hacienda durante generaciones. Debe haber algún error en los registros». Miguel y Carolina intercambiaron miradas preocupadas antes de dirigirse hacia la entrada. Allí encontraron a Alejandro, visiblemente alterado, sosteniendo un fajo de documentos. «¿Qué sucede?», preguntó Miguel. «Esto sucede», respondió Alejandro agitando los papeles. «Según estos registros, las 20 hectáreas que heredaste no son solo un pedazo cualquiera de tierra. Son el núcleo original de toda la hacienda, donde el bisabuelo comenzó todo. Y hay algo más. Aparentemente, hay un acuífero subterráneo que nadie había documentado». Carolina tomó los documentos y comenzó a revisarlos con atención. Esto explica por qué don Roberto eligió esta área específica para su proyecto. El agua subterránea, combinada con las técnicas de agricultura regenerativa que estaba desarrollando. «No importa», interrumpió Alejandro, recuperando su compostura. «Ya he contactado a mis abogados. Debe haber alguna forma de impugnar esta parte del testamento. Es absurdo que la parte más valiosa de la propiedad termine en manos de alguien que ni siquiera sabe aprovecharla». En ese momento, Ana María apareció corriendo desde los establos. «Doctora Mendoza, profesor, tienen que ver esto». Todos siguieron a la estudiante hasta donde Sultán descansaba tranquilamente. A su lado, varios de los cuadernos de don Roberto estaban abiertos, mostrando diagramas y anotaciones. Estaba comparando las notas del don Roberto con los últimos análisis, explicó Ana María con entusiasmo. No solo logró desarrollar una línea genética superior, también documentó cómo el proceso de crianza puede regenerar el suelo y crear un ecosistema completo más saludable. Alejandro observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Por un momento algo pareció suavizarse en su expresión, como si recordara algo importante. «¿Sabes algo, Miguel?», dijo finalmente, su voz más tranquila. «Papá solía traerme aquí cuando era niño. Me hablaba durante horas sobre sus planes, sobre cómo algún día esta tierra sería más que solo un negocio. Yo nunca lo entendí realmente». Miguel miró a su hermano con sorpresa. Era la primera vez desde el funeral que Alejandro hablaba de su padre sin amargura o sarcasmo. «Quizás», sugirió Carolina suavemente, «don Roberto sabía exactamente lo que hacía al dividir la herencia de esta manera. No se trataba solo de tierra y animales, se trataba de preservar una visión». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de cascos. Sultán se había acercado al grupo y, para asombro de todos, se detuvo entre los dos hermanos, como un puente viviente entre dos mundos diferentes. «Los registros muestran que el acuífero podría proporcionar agua suficiente para toda la hacienda», mencionó Miguel, mirando significativamente a su hermano. «Con el sistema adecuado de gestión». Alejandro levantó una mano deteniendo las palabras de Miguel. «Necesito tiempo para pensar», dijo simplemente, antes de dar media vuelta y alejarse hacia su auto. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, Miguel, Carolina y el equipo de estudiantes continuaron revisando los cuadernos de don Roberto, descubriendo cada vez más capas de significado en lo que inicialmente había parecido una herencia injusta. «Tu padre era un visionario», comentó Carolina, cerrando uno de los cuadernos con cuidado. «No solo estaba construyendo un negocio, estaba sentando las bases para algo mucho más grande». Miguel asintió, pensando en la cláusula sellada del testamento que aún esperaba ser revelada. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas comprensiones y la creciente sensación de que el verdadero legado de don Roberto iba mucho más allá de tierras y empresas. Una mañana tranquila en la hacienda fue interrumpida por el sonido de varios vehículos aproximándose. Miguel,
que estaba revisando los sistemas de riego recién instalados, levantó la vista para encontrarse con una caravana de automóviles lujosos atravesando el camino de tierra. Del primer vehículo descendió una mujer elegante, de unos 60 años, vestida con un traje sastre impecable. Era Isabel Montemayor, la tía de Miguel y Alejandro, quien había estado ausente durante años manejando los negocios familiares en Europa. «Tía Isabel», saludó Miguel, sorprendido por la visita inesperada. «No sabíamos que estabas en México». «Mi querido sobrino», respondió Isabel abrazándolo con afecto. «Los acontecimientos recientes requerían mi presencia». Sus ojos recorrieron las instalaciones con interés. «Veo que has estado ocupado». Del segundo vehículo emergió Alejandro, junto con un grupo de ejecutivos que Miguel reconoció de visitas anteriores. La tensión en el rostro de su hermano era evidente. Carolina, que había estado trabajando con los estudiantes en el laboratorio improvisado, se acercó rápidamente al grupo. «Doña Isabel, qué sorpresa tenerla aquí». «Carolina, querida», sonrió Isabel. «Roberto siempre decía que eras como la hija que nunca tuvo». Luego, dirigiéndose a todos los presentes, añadió: «¿Podríamos hablar en privado? Hay asuntos importantes que discutir». El grupo se trasladó a la oficina renovada, donde doña Lupita ya había preparado café y bocadillos. Isabel tomó asiento con la gracia de quien está acostumbrada a dirigir reuniones importantes. «He estado revisando los documentos de Roberto», comenzó Isabel sacando una carpeta de su maletín. «Y hay algo que todos necesitan saber antes de que se abra la cláusula sellada del testamento». Alejandro se inclinó hacia adelante, su rostro tenso. «¿De qué se trata, tía?» «Roberto no solo estaba desarrollando un proyecto de crianza sustentable», explicó Isabel, desplegando varios documentos sobre la mesa. «Estaba creando un modelo completamente nuevo de agricultura regenerativa. Los contactos que estableció en los Emiratos Árabes Unidos no eran solo compradores, eran socios potenciales para un proyecto global». Miguel y Carolina intercambiaron miradas sorprendidas mientras Isabel continuaba. «El acuífero bajo estas tierras no fue un descubrimiento accidental. Roberto lo identificó hace años y desarrolló todo un plan para utilizarlo de manera sustentable. Los diarios que encontraron son solo una parte de la historia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel, sintiendo que cada revelación abría nuevas preguntas. Isabel sacó una tablet y mostró una serie de proyecciones financieras y planes de desarrollo. El proyecto completo incluye la creación de un centro de investigación en agricultura sustentable, utilizando los camellos como punto de partida. Las características únicas de Sultán son el resultado de años de investigación en colaboración con científicos de todo el mundo. Alejandro se puso de pie abruptamente. «¿Por qué nadie me informó de esto? Soy el presidente de la empresa». «Porque Roberto sabía que cada uno de ustedes tenía un papel diferente que desempeñar», respondió Isabel con calma. «Miguel, con su background en matemáticas y su capacidad para ver patrones complejos. Tú, Alejandro, con tu experiencia en negocios internacionales. Carolina, con su conocimiento en veterinaria sustentable». Cada pieza fue cuidadosamente considerada. En ese momento, Ana María entró apresuradamente a la oficina. «Doctora Mendoza, los resultados del último análisis de suelo han llegado y son sorprendentes. La actividad microbiana en las áreas donde Sultán ha estado pastando muestra niveles de regeneración que nunca habíamos visto antes». Isabel sonrió. «Ah, sí, el efecto camello, como Roberto lo llamaba. No es solo sobre el animal en sí, sino sobre cómo su presencia afecta todo el ecosistema». «¿Pero por qué dividir la herencia de esta manera?», preguntó Alejandro, su voz más suave ahora. «¿Por qué no simplemente explicar todo esto desde el principio?». «Porque algunas lecciones no pueden enseñarse, deben vivirse», respondió Isabel. Roberto quería que ambos descubrieran por sí mismos el verdadero valor de su legado. No se trataba solo de activos y propiedades, sino de entender que el verdadero progreso requiere equilibrio entre innovación y sustentabilidad. Miguel se acercó a la ventana, observando los terrenos que ahora veía con nuevos ojos. Los estudiantes trabajaban diligentemente en el campo. Sultán pastaba tranquilamente, y los nuevos sistemas de riego brillaban bajo el sol del mediodía. «Hay algo más», agregó Isabel,
sacando un último documento. La cláusula sellada del testamento. Puedo adelantarles que cambiará todo. Pero antes de que llegue ese momento, Roberto esperaba que ustedes dos pudieran ver más allá de sus diferencias y entender que sus fortalezas son complementarias, no opuestas. Carolina, que había estado tomando notas durante toda la conversación, levantó la vista. ¿Los contactos en los Emiratos Árabes están al tanto de todo esto? No solo están al tanto, sonrió Isabel, están esperando. El modelo que Roberto desarrolló aquí podría revolucionar la agricultura en regiones áridas en todo el mundo. Pero primero, esta familia necesita estar unida. El silencio que siguió fue interrumpido por el suave mugido de Sultán desde el exterior, como si el camello también quisiera participar en la conversación. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina apareció en el rostro de Alejandro. Típico de papá, murmuró, siempre pensando 10 pasos adelante. Los días siguientes a la visita de tía Isabel transformaron la dinámica en la hacienda El Suspiro. Alejandro, para sorpresa de todos, comenzó a pasar más tiempo en los terrenos del proyecto, observando el trabajo con un interés que iba más allá de la mera supervisión. Una tarde, mientras Miguel explicaba los sistemas de riego a un grupo de estudiantes visitantes, Alejandro se acercó con una propuesta inesperada. He estado pensando, comenzó, su tono más conciliador que nunca. Nuestros departamentos de investigación y desarrollo podrían ser útiles aquí. Tenemos equipos que permitirían acelerar los análisis genéticos y estudios de suelo. Miguel miró a su hermano con cautela. ¿Estás sugiriendo una colaboración? Estoy sugiriendo que quizás ambos teníamos razón y ambos estábamos equivocados, respondió Alejandro. La experiencia empresarial y la innovación sustentable no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Carolina, que había estado escuchando la conversación, se unió a ellos con una serie de documentos en la mano. De hecho, acabo de recibir los últimos estudios sobre el impacto económico de la agricultura regenerativa. Los números son asombrosos. Los tres se dirigieron a la oficina, donde Ana María y otros estudiantes habían creado un mural con los avances del proyecto. Gráficos, fotografías y datos cubrían las paredes, mostrando la transformación gradual pero significativa que estaba ocurriendo en las tierras. Miren esto, señaló Ana María, mostrando imágenes comparativas del suelo. En solo 2 meses, las áreas donde implementamos las técnicas de don Roberto muestran una mejora del 40% en la retención de agua y biodiversidad. Alejandro se acercó al mural, estudiando los datos con atención. Estos resultados podrían revolucionar la forma en que manejamos todas nuestras propiedades. Y no solo las nuestras, agregó Miguel. El modelo podría adaptarse a diferentes regiones, diferentes cultivos, diferentes realidades económicas, completó Alejandro, comenzando a ver el panorama completo que su padre había visualizado. En ese momento, doña Lupita entró con una bandeja de café y una noticia. Niños, la señorita Carolina tiene visitas. Unos señores muy elegantes de los Emiratos. Efectivamente, 2 hombres de negocios árabes acompañados por tía Isabel esperaban en la entrada. Eran los contactos que don Roberto había mencionado en sus diarios, finalmente materializándose en persona. Señores Montemayor, saludó el mayor de ellos, presentándose como Ahmed Al-Rahman. Hemos estado siguiendo su proyecto con gran interés. Los resultados preliminares son más que prometedores. Durante las siguientes horas, la reunión se convirtió en una animada discusión sobre el potencial global del proyecto. Ahmed y su socio compartieron experiencias similares en otras partes del mundo, donde la necesidad de agricultura sustentable era cada vez más urgente. Lo que han logrado aquí, comentó Ahmed, combina lo mejor de la innovación moderna con la sabiduría tradicional. Es exactamente lo que buscábamos. Mientras la conversación fluía, Carolina notó algo extraordinario. Miguel y Alejandro, sentados uno junto al otro, complementaban sus explicaciones naturalmente. Donde uno hablaba de técnicas sustentables, el otro añadía perspectivas de viabilidad comercial. Era como si, finalmente, las piezas comenzaran a encajar. Don Roberto estaría orgulloso, susurró doña Lupita a Carolina,
observando la escena desde la puerta. Al caer la tarde, el grupo se trasladó a los establos para que los visitantes conocieran a Sultán. El camello, como si entendiera la importancia del momento, se comportó con una dignidad particular. «Magnífico animal», comentó Ahmed, examinando a Sultán con ojo experto. «Sus características genéticas son verdaderamente únicas». ¿Han considerado establecer un programa de reproducción a mayor escala? De hecho, respondió Alejandro mirando a su hermano, estábamos pensando en expandir el proyecto. Tenemos tierras disponibles en otras propiedades que podrían adaptarse perfectamente. Miguel sonrió recordando cómo, apenas semanas atrás, esas mismas tierras habían sido motivo de conflicto. Con el sistema de gestión de agua adecuado y las técnicas que hemos estado desarrollando, podríamos crear un modelo replicable, completó Carolina. Un centro de investigación y desarrollo que combine producción sustentable con educación y formación. Los visitantes intercambiaron miradas de aprobación. Esto es exactamente el tipo de iniciativa que nuestros inversores están buscando, afirmó Ahmed. ¿Qué les parece si programamos una visita más extensa para el próximo mes? Traeremos a todo nuestro equipo técnico. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, proyectando largas sombras sobre los campos renovados, Miguel y Alejandro permanecieron un momento más en los establos después de que todos se hubieran marchado. ¿Sabes algo?, dijo Alejandro rompiendo el silencio. Creo que finalmente entiendo por qué papá hizo las cosas de esta manera. Miguel asintió acariciando a Sultán. No se trataba solo de la tierra o los negocios, se trataba de encontrar un equilibrio. Y de aprender a trabajar juntos, añadió Alejandro, esbozando una sonrisa genuina. Aunque todavía me debes una explicación sobre esas ecuaciones que usaste para el sistema de riego. Por primera vez en mucho tiempo, ambos hermanos rieron juntos, mientras Sultán los observaba con sus ojos sabios, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. La noticia de la colaboración entre los hermanos Montemayor se extendió rápidamente por San Luis Potosí. Lo que había comenzado como un proyecto modesto de crianza de camellos se estaba convirtiendo en un tema de conversación en círculos empresariales y académicos por igual. Una mañana particularmente ajetreada, mientras Miguel supervisaba la instalación de nuevos equipos de monitoreo ambiental, una camioneta se detuvo en la entrada de la hacienda. De ella descendió Ricardo Velasco, un antiguo amigo de don Roberto y respetado investigador en agricultura sustentable. «Miguel», saludó el anciano científico con entusiasmo. «Tu tía Isabel me contactó. Me dijo que están haciendo realidad el sueño de Roberto». Carolina, que estaba cerca trabajando con los estudiantes, se unió a la conversación. «Doctor Velasco, ¿usted conocía los planes de don Roberto? ¿Conocerlos?». Ricardo sonrió, sus ojos brillando con nostalgia. «Fui parte de ellos desde el principio. Roberto y yo pasamos años desarrollando teorías sobre agricultura regenerativa. Pero lo del camello, eso fue toda su idea». Mientras caminaban hacia los establos, Ricardo compartió historias sobre sus años de colaboración con don Roberto. ¿Saben? Su padre tenía una teoría fascinante. Creía que los camellos no solo eran resistentes a condiciones extremas, sino que podían activamente mejorar los ecosistemas en los que vivían. «Los análisis de suelo lo están confirmando», intervino Ana María, quien se había unido al grupo con una tablet llena de datos. «La interacción entre Sultán y el ambiente está generando cambios sorprendentes en la microbiota del suelo». En ese momento, Alejandro llegó a la hacienda, esta vez acompañado por un equipo de científicos de la empresa familiar. «Doctor Velasco», saludó con respeto. «No esperaba verlo aquí». «Alejandro, muchacho», respondió Ricardo con afecto. «Tu padre estaría orgulloso de ver a sus hijos trabajando juntos. Siempre decía que la verdadera innovación surge cuando la ciencia y los negocios colaboran en lugar de competir». El grupo se dirigió a la oficina principal, donde doña Lupita había preparado un improvisado almuerzo. Mientras compartían la comida, Ricardo sacó un sobre amarillento de su maletín. «Roberto me dio esto hace años», explicó, «con instrucciones de entregarlo cuando el momento fuera adecuado. Creo que ese momento ha llegado». Dentro del sobre había una carta manuscrita y varios documentos antiguos. Miguel comenzó a leer en voz alta. «Queridos hijos,
Si están leyendo esto, significa que han comenzado a entender el verdadero propósito de mi aparentemente extraña decisión sobre la herencia. La tierra que les dejé no es solo un pedazo de México, es el futuro de la agricultura sustentable. Alejandro, tu visión para los negocios siempre fue extraordinaria, pero el verdadero éxito no se mide solo en números. Miguel, tu comprensión de los patrones y sistemas siempre fue profunda, pero el conocimiento sin aplicación práctica es como una semilla sin tierra. El camello que dejé a Miguel no es solo un animal, es el resultado de años de investigación y el símbolo de cómo la naturaleza y la innovación pueden trabajar en armonía. Los documentos que acompañan esta carta contienen toda la investigación que Ricardo y yo realizamos durante años. La cláusula sellada del testamento, que pronto será revelada, contiene la última pieza del rompecabezas. Pero lo más importante ya está sucediendo. Están aprendiendo a trabajar juntos, a combinar sus talentos únicos para crear algo más grande que ustedes mismos. Con amor, papá. El silencio que siguió a la lectura fue interrumpido por el sonido de Sultán desde los establos. Carolina, quien había estado tomando notas, fue la primera en hablar. Los documentos que mencionó... «Se los tiene aquí, doctor Velasco». Ricardo asintió desplegando una serie de papeles amarillentos sobre la mesa. Toda la investigación está aquí. Estudios genéticos, análisis de suelo, proyecciones ambientales. Roberto era un visionario. Alejandro se inclinó sobre los documentos, su expresión mezclando asombro y comprensión. Esto va más allá de un simple proyecto de agricultura sustentable. Es un modelo completamente nuevo de desarrollo económico. Exactamente, confirmó Ricardo. Y la clave está en la integración. El camello no es solo un producto, es parte de un sistema completo que incluye agricultura, investigación, educación y desarrollo comunitario. Miguel observaba a su hermano mientras éste revisaba los documentos con creciente interés. Era como si las últimas piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. «Los inversores árabes», murmuró Alejandro, «cuando vean esto...» «Ya lo han visto», interrumpió una voz desde la puerta. Era tía Isabel, quien había llegado silenciosamente durante la lectura. «¿Por qué creen que están tan interesados?» Roberto compartió parte de esta investigación con ellos hace años. Han estado esperando que el proyecto madurara. La tarde avanzaba mientras el grupo continuaba discutiendo los detalles de la investigación. Los estudiantes tomaban notas febrilmente, los científicos de la empresa debatían teorías, y en medio de todo, los hermanos Montemayor comenzaban a ver el legado de su padre con nuevos ojos. «¿Sabes algo, Miguel?», dijo Alejandro mientras observaban el atardecer desde la ventana. «Creo que papá nos conocía mejor que nosotros mismos. Y nos dejó exactamente lo que necesitábamos», respondió Miguel, «no lo que queríamos». Ricardo, que los observaba desde una esquina, sonrió con satisfacción. Roberto siempre decía que la verdadera herencia no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que dejas en ellos. La llegada del equipo técnico de los Emiratos Árabes transformó la hacienda en un bullicioso centro de actividad internacional. Científicos, ingenieros y expertos en agricultura sustentable de diferentes partes del mundo comenzaron a confluir en El Suspiro, atraídos por los prometedores resultados del proyecto. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas, Miguel encontró a Alejandro ya trabajando en la oficina, rodeado de planos y proyecciones. «¿Has dormido algo?», preguntó Miguel notando las tazas de café vacías sobre el escritorio. «Apenas», respondió Alejandro, señalando los documentos frente a él. «Estuve revisando los planes de expansión. Con la tecnología que están trayendo los emiratíes y nuestra infraestructura existente, podríamos multiplicar el impacto del proyecto por 10 en menos de un año». Carolina entró en ese momento, acompañada por Ahmed Al-Rahman y su equipo. «Y eso es solo el comienzo», añadió ella desplegando nuevos datos sobre la mesa. «Los últimos análisis muestran que el modelo es adaptable a diferentes tipos de terreno». Ahmed asintió con aprobación. «En Dubái tenemos situaciones similares. Tierras que todos consideraban improductivas están mostrando un potencial increíble con técnicas similares». La reunión se trasladó al campo, donde los técnicos emiratíes instalaban sofisticados equipos de monitoreo ambiental.
Ana María y los otros estudiantes trabajaban codo a codo con los expertos internacionales, intercambiando conocimientos y experiencias. «Es fascinante», comentó uno de los técnicos emiratíes mientras revisaba los datos en tiempo real. «La interacción entre los camellos y el ecosistema está generando patrones de regeneración que no habíamos visto antes». Doña Lupita, quien observaba todo desde la entrada de la cocina, se acercó a Miguel con una sonrisa nostálgica. Su padre solía pasar horas aquí, mirando estos campos. Siempre decía que algún día serían más que solo tierra seca. La mención de don Roberto provocó un momento de reflexión en Miguel. «¿Sabes, Alejandro? Hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué papá no nos explicó todo esto desde el principio?» Alejandro, que estaba revisando unos gráficos con Ahmed, se detuvo y miró a su hermano. «Creo que quería que lo descubriéramos por nosotros mismos. Si nos hubiera dado todo en bandeja de plata, ¿habríamos realmente aprendido?» «Y vaya que hemos aprendido», intervino Carolina, mostrando nuevas imágenes en su tablet. «Miren esto. Las técnicas que estamos desarrollando aquí podrían aplicarse en cualquier región árida del mundo». Ahmed se unió a la conversación con entusiasmo. «Exactamente. Ya estamos recibiendo solicitudes de información de gobiernos y organizaciones de desarrollo en África y Asia. El modelo Montemayor, como lo están llamando, está generando mucho interés». «¿El modelo Montemayor?», preguntó Miguel, sorprendido. «Así es», confirmó tía Isabel, quien acababa de llegar con más documentos. «La combinación de tecnología moderna, prácticas sustentables y el componente social del proyecto está estableciendo un nuevo estándar en agricultura regenerativa». Mientras el grupo discutía los detalles técnicos, Sultán pastaba tranquilamente en el campo cercano, ajeno a su papel como catalizador de todo este cambio. Ana María, quien había estado monitoreando su comportamiento, se acercó con nuevas observaciones. «Es increíble», comentó la joven estudiante. «Sultán no solo está adaptándose al ambiente, está activamente mejorándolo. Sus patrones de pastoreo están creando microhábitats que favorecen la biodiversidad. Como papá siempre decía», recordó Alejandro, «la naturaleza no tiene desperdicios, solo recursos mal utilizados». La tarde avanzaba mientras el equipo internacional continuaba su trabajo. Los hermanos Montemayor, parados junto a la cerca que alguna vez había simbolizado su división, observaban la transformación de su herencia. «¿Sabes qué es lo más irónico?», reflexionó Miguel. «Cuando todo esto comenzó, pensé que había recibido la peor parte de la herencia». Alejandro sonrió. «Y yo pensé que había ganado, cuando en realidad ambos necesitábamos esta lección». Carolina se unió a ellos, sosteniendo los últimos informes. «Y la lección continúa. Los datos que estamos recopilando podrían revolucionar la forma en que pensamos sobre la agricultura en zonas áridas». «Don Roberto estaría orgulloso», comentó Ahmed acercándose al grupo. «No solo por el éxito del proyecto, sino por ver a su familia unida en un propósito común». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos renovados, el grupo observaba cómo los técnicos instalaban los últimos equipos del día. La hacienda El Suspiro ya no era solo una propiedad familiar, se había convertido en un símbolo de innovación y esperanza. «Solo falta una cosa», mencionó tía Isabel mirando su reloj, «la apertura de la cláusula sellada del testamento. Y según mis cálculos, ese momento está muy cerca». Los hermanos intercambiaron miradas significativas. Después de todo lo que habían descubierto y aprendido, ¿qué más podría revelar el testamento de su padre? La mañana de la apertura de la cláusula sellada del testamento amaneció con una calma inusual en la hacienda El Suspiro. El notario, don Francisco Ramírez, había llegado temprano y esperaba en la biblioteca junto con la familia Montemayor y los principales involucrados en el proyecto. Tía Isabel, sentada junto a los hermanos, mantenía una expresión serena que contrastaba con la evidente tensión en el ambiente. Carolina sostenía la mano de Miguel, mientras Ahmed y su equipo permanecían respetuosamente en segundo plano. Ana María y los estudiantes esperaban en el jardín conscientes de la importancia del momento. «Señores», comenzó don Francisco sosteniendo un sobre sellado, «conforme a las instrucciones de don Roberto Montemayor,
Procederé a abrir la cláusula final de su testamento, programada para este día específico. El notario rompió cuidadosamente el sello y extrajo varios documentos. Su expresión cambió sutilmente mientras los revisaba, como si incluso él se sorprendiera por su contenido. La cláusula establece lo siguiente, comenzó a leer. Queridos hijos, si están escuchando esto significa que han transcurrido 6 meses desde mi partida, y confío en que este tiempo les ha permitido descubrir verdades importantes por sí mismos. La división aparentemente desigual de la herencia tenía un propósito específico: enseñarles que el verdadero valor no reside en la cantidad de lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de crear con ello. Por lo tanto, establezco que a partir de este momento, la propiedad total de Agroindustrias Montemayor se dividirá de la siguiente manera: 40% para Alejandro, 40% para Miguel, y el 20% restante se destinará a la creación de una fundación dedicada a la investigación y desarrollo de agricultura sustentable. Sin embargo, esta división está condicionada a la fusión completa de todos los proyectos actuales, incluyendo la iniciativa de crianza de camellos y agricultura regenerativa, bajo una nueva estructura corporativa que deberá mantener como prioridad el desarrollo sustentable y el beneficio comunitario. Además, he establecido un fideicomiso internacional en colaboración con nuestros socios en los Emiratos Árabes Unidos para expandir el modelo de agricultura regenerativa a otras regiones del mundo. Los detalles completos de este acuerdo están en manos de su tía Isabel. Don Francisco hizo una pausa mientras el impacto de las palabras se asentaba en la habitación. Alejandro y Miguel intercambiaron miradas de asombro, mientras Carolina sonreía, como si hubiera anticipado algo así. Hay más, continuó el notario. La fundación que se creará deberá ser dirigida por un consejo conjunto que incluirá a ambos hermanos, Carolina Mendoza, y representantes de la comunidad científica internacional. Su primer proyecto será establecer un centro de investigación y capacitación en las tierras de El Suspiro. Sultán, el camello que dejé a Miguel, no es solo un animal excepcional. Es el resultado de 2 décadas de investigación en colaboración con científicos de todo el mundo. Su línea genética única es parte de un proyecto mayor para desarrollar especies resistentes y beneficiosas para ecosistemas áridos. Hijos míos, la verdadera herencia que les dejo no son las propiedades ni las acciones, sino la oportunidad de construir algo significativo juntos. La rivalidad que existía entre ustedes siempre fue su mayor debilidad. Su colaboración será su mayor fortaleza. Confío en que han usado estos 6 meses para aprender las lecciones que necesitaban aprender. El futuro ahora está en sus manos. Con amor eterno, Roberto Montemayor. El silencio que siguió a la lectura fue profundo y significativo. Alejandro fue el primero en romperlo, su voz cargada de emoción. Todo este tiempo, cada paso estaba planeado. No planeado, corrigió tía Isabel suavemente. Sembrado, como las semillas que ahora están dando fruto en estos campos. Miguel se levantó y se acercó a la ventana, observando los terrenos que se extendían ante él. Los estudiantes trabajaban en el campo. Los técnicos emiratíes instalaban nuevos equipos. Y Sultán pastaba tranquilamente bajo el sol de la mañana. La fundación, murmuró Carolina, será la manera de asegurar que este conocimiento se comparta y se multiplique. Ahmed se adelantó con una sonrisa. Y el fideicomiso internacional garantizará que el impacto se extienda mucho más allá de estas tierras. Don Roberto era verdaderamente un visionario. Alejandro se acercó a su hermano junto a la ventana. ¿Sabes algo, Miguel? Creo que al final ambos recibimos exactamente lo que necesitábamos. No, corrigió Miguel con una sonrisa. Recibimos lo que necesitábamos aprender. Doña Lupita, quien había estado escuchando desde la puerta, se limpió una lágrima mientras susurraba. Don Roberto siempre decía que la mejor herencia es la que se cultiva en el corazón. Los meses siguientes a la revelación de la cláusula final del testamento trajeron una transformación sin precedentes a la hacienda El Suspiro. El antiguo conflicto entre los hermanos Montemayor se había convertido en una colaboración que sorprendía a todos los que los conocían. Una mañana brillante,
Mientras supervisaban la construcción del nuevo centro de investigación, Alejandro y Miguel recibían a una delegación internacional de científicos y empresarios. «Es increíble cómo ha evolucionado todo», comentó Ahmed, quien ahora era un visitante frecuente de la hacienda. «El modelo Montemayor está generando interés en países que enfrentan desafíos similares de desertificación». Carolina, que ahora dirigía el departamento de investigación, presentaba los últimos resultados a los visitantes. La combinación de la genética única de Sultán con las técnicas de agricultura regenerativa ha superado todas nuestras expectativas, explicaba mientras mostraba gráficos y datos en las pantallas del nuevo laboratorio. Ana María, quien había sido contratada como investigadora principal después de su graduación, añadió: «Los patrones de regeneración del suelo se están replicando en las áreas de prueba en otros países. Es como si hubiéramos encontrado una llave maestra para la restauración de ecosistemas áridos». La Fundación Montemayor para la Agricultura Sustentable, como finalmente se había nombrado, ya estaba implementando programas de capacitación para agricultores y científicos de diferentes partes del mundo. Los estudiantes llegaban de lugares tan diversos como el norte de África, Oriente Medio y América Latina. «Don Roberto estaría orgulloso», comentó doña Lupita, mientras servía café a los visitantes en la nueva sala de conferencias. La hacienda nunca había estado tan viva. Tía Isabel, que ahora dividía su tiempo entre Europa y México, supervisando la expansión internacional del proyecto, observaba con satisfacción cómo los hermanos presentaban juntos los planes futuros a los inversores. «El próximo paso», explicaba Alejandro, «es establecer centros satélite en diferentes regiones climáticas. Queremos probar la adaptabilidad del modelo en diversos contextos. Y cada centro», continuó Miguel, «funcionará como un hub de investigación y educación, combinando el conocimiento tradicional local con las técnicas que hemos desarrollado aquí». Los inversores emiratíes asentían con aprobación, mientras Ahmed traducía algunas partes técnicas a árabe. El proyecto había superado todas las expectativas iniciales, y las solicitudes de colaboración llegaban de gobiernos y organizaciones de todo el mundo. En el campo, Sultán pastaba junto a una pequeña manada de camellos que ahora formaba parte del programa de reproducción. Su línea genética única se había convertido en la base de un programa de mejoramiento que prometía revolucionar la agricultura en zonas áridas. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», comentó Carolina a Miguel mientras observaban los camellos. «Tu padre no solo nos dejó un proyecto empresarial, nos dejó una misión que está cambiando vidas», añadió Alejandro, uniéndose a ellos. «Los agricultores que han implementado estas técnicas están viendo resultados que nunca creyeron posibles». Ana María se acercó con nuevos datos en su tablet. «Y no es solo la agricultura, el impacto social es igual de significativo. Las comunidades donde hemos implementado el modelo están experimentando un renacimiento económico y cultural». A lo largo del día, mientras los visitantes recorrían las instalaciones y discutían futuros proyectos, los hermanos Montemayor reflexionaban sobre el camino recorrido. «¿Recuerdas cuando pensaste que habías recibido la peor parte de la herencia?», preguntó Alejandro a su hermano. Miguel sonrió acariciando a Sultán. «Y tú pensaste que lo habías recibido todo. Al final papá nos dio algo mucho más valioso que tierra o acciones. Nos dio una visión», completó Carolina, «y la sabiduría para hacerla realidad». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la hacienda, proyectando largas sombras sobre los campos verdes que alguna vez fueron tierra árida, los hermanos Montemayor contemplaban el futuro con renovada esperanza. «Esto es solo el comienzo», murmuró Alejandro. «Un comienzo que papá visualizó hace años», respondió Miguel. Tía Isabel, observándolos desde la distancia, sonrió con satisfacción. El legado de Roberto Montemayor había florecido de maneras que superaban incluso sus propias expectativas, y el futuro prometía horizontes aún más amplios. La noche caía sobre el suspiro, pero la hacienda estaba más viva que nunca, pulsando con la energía de un sueño que se había convertido en realidad y que continuaba creciendo, expandiéndose como las raíces de una planta fuerte en tierra fértil, alcanzando cada vez más lejos, transformando no solo el paisaje,
sino también los corazones y las mentes de todos los que formaban parte de esta extraordinaria historia. Un año había transcurrido desde la revelación de la última cláusula del testamento. La hacienda El Suspiro se había transformado en un centro internacional de investigación y desarrollo que atraía visitantes de todo el mundo. Esta mañana en particular, el ambiente era especialmente festivo. «Miguel, Alejandro», llamó Carolina desde el laboratorio principal. «Tienen que ver esto». Sus ojos brillaban con emoción mientras mostraba los últimos resultados de los análisis de suelo. Los hermanos Montemayor, que estaban supervisando la instalación de nuevos equipos de monitoreo, se apresuraron a reunirse con ella. En las pantallas, gráficos y datos mostraban algo extraordinario. Las técnicas desarrolladas en El Suspiro estaban produciendo resultados aún más impresionantes en las zonas de prueba internacional. «Es asombroso», explicó Ana María, señalando diferentes puntos en los gráficos. «Los patrones de regeneración se están replicando incluso en condiciones más extremas que las nuestras. Los sitios piloto en el Sahel están mostrando una recuperación del suelo 3 veces más rápida de lo esperado». Alejandro sonrió, recordando las largas discusiones con su padre años atrás. Papá siempre decía que la naturaleza tiene sus propios tiempos, pero que con el enfoque correcto podríamos ayudarla a sanar más rápido. La conversación fue interrumpida por la llegada de tía Isabel, quien traía noticias importantes. «El Comité del Premio Mundial de Innovación Sustentable está aquí. Quieren ver todo el proyecto en funcionamiento». El grupo se dirigió hacia los campos demostrativos, donde Sultán y su descendencia pastaban tranquilamente. Los visitantes, un grupo distinguido de científicos y expertos internacionales, observaban con asombro la transformación del paisaje. «Es difícil creer que hace solo un año esto era tierra árida», comentó uno de los evaluadores, tomando muestras del suelo renovado. Ahmed, quien había volado desde Dubái para la ocasión, explicaba los aspectos técnicos del proyecto. «El modelo Montemayor no es solo sobre camellos o técnicas agrícolas. Es un sistema completo que integra innovación tecnológica con sabiduría tradicional». Mientras recorrían las instalaciones, Miguel notó algo especial en la expresión de su hermano. «¿En qué piensas, Alejandro?» «En cómo todo ha cambiado», respondió, observando a los estudiantes internacionales que trabajaban en los campos. «Antes solo veía números en una hoja de balance. Ahora veo el futuro creciendo frente a nuestros ojos». Carolina, que coordinaba la visita, guió al grupo hacia el nuevo centro de capacitación, donde agricultores y científicos de diferentes países aprendían las técnicas desarrolladas en la hacienda. «El impacto va más allá de la agricultura», explicaba a los evaluadores. «Estamos viendo cambios significativos en las comunidades que implementan estas técnicas. Mejoras en la seguridad alimentaria, creación de empleos verdes, recuperación de conocimientos tradicionales». Doña Lupita, quien seguía siendo el corazón de la hacienda, se acercó con refrescos para los visitantes. «Don Roberto siempre decía que la verdadera riqueza está en lo que dejamos para las generaciones futuras», comentó con una sonrisa nostálgica. La evaluación continuó durante todo el día. Los expertos examinaron cada aspecto del proyecto, desde los análisis genéticos de los camellos hasta los programas educativos, desde los sistemas de monitoreo ambiental hasta el impacto socioeconómico en las comunidades locales. Al atardecer, mientras el comité se retiraba para deliberar, los hermanos Montemayor se encontraron solos en el estudio que una vez perteneció a su padre. «¿Recuerdas la primera vez que entramos aquí después de su partida?», preguntó Miguel, pasando la mano por los viejos libros y documentos. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Alejandro. «Yo estaba tan seguro de que había ganado, y tú pensabas que habías perdido. Y resulta que ambos estábamos equivocados. O tal vez ambos ganamos», reflexionó Miguel. «Solo que el premio no era lo que esperábamos». Carolina entró al estudio con una noticia emocionante. «Los primeros resultados del programa de reproducción internacional están llegando. Las características genéticas de Sultán se están transmitiendo exitosamente a la siguiente generación». «Y no solo eso», añadió Ana María, uniéndose a la conversación. «Las comunidades que adoptaron el modelo están reportando mejoras significativas en sus ingresos y calidad de vida».
Tía Isabel, que había estado escuchando desde la puerta, sonrió con satisfacción. Roberto siempre decía que la verdadera innovación no está en crear algo nuevo, sino en ayudar a la naturaleza a recordar su propia sabiduría. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, proyectando un resplandor dorado sobre los campos renovados, los hermanos Montemayor contemplaban el legado que habían ayudado a construir. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Alejandro. Todo comenzó con un solo camello. Y una lección de humildad, añadió Miguel sonriendo. En los establos, Sultán y su manada descansaban bajo el cielo estrellado, símbolos vivientes de cómo un aparente final puede ser el comienzo de algo mucho más grande. La noticia llegó una mañana brillante de primavera. El modelo Montemayor había sido galardonado con el Premio Mundial de Innovación Sustentable. La hacienda El Suspiro bullía de actividad mientras se preparaban para la ceremonia de premiación que se realizaría allí mismo. «Es como si el círculo se cerrara», comentó Carolina mientras ayudaba a organizar el evento. «Todo lo que don Roberto soñó está tomando forma de maneras que ni siquiera él podría haber imaginado». Los hermanos Montemayor, vestidos con trajes formales, pero manteniendo un aire relajado que reflejaba su nueva forma de ver la vida, recibían a los invitados que llegaban de todas partes del mundo. Científicos, empresarios, agricultores y estudiantes se mezclaban en una celebración que iba más allá de un simple premio. «Miren eso», señaló Ana María, ahora directora del programa de investigación, hacia los campos donde una nueva generación de camellos pastaba junto a cultivos prósperos. «Cada análisis de suelo muestra mejoras más allá de nuestras proyecciones más optimistas». Ahmed, quien se había convertido en un socio cercano y amigo de la familia, se acercó con una tableta mostrando los últimos datos de los proyectos internacionales. El impacto se está multiplicando exponencialmente. Comunidades en África, Asia y Medio Oriente están adaptando el modelo a sus propias necesidades. La ceremonia comenzó al atardecer, con el sol pintando el cielo en tonos dorados que recordaban el pelaje de Sultán. Tía Isabel, elegante y digna como siempre, tomó el podio para dar inicio al evento. «Hace poco más de un año», comenzó. «Esta hacienda era el escenario de una historia que parecía simple, 2 hermanos y una herencia aparentemente desigual. Hoy es el epicentro de una revolución en agricultura sustentable que está cambiando vidas en todo el mundo». Mientras Isabel hablaba, imágenes de los proyectos internacionales se proyectaban en grandes pantallas: campos reverdecidos en el Sahel, comunidades prósperas en los Emiratos Árabes, programas educativos en América Latina. «El verdadero premio», continuó, «no es el reconocimiento internacional, sino el impacto que este proyecto está teniendo en las vidas de miles de personas». Alejandro y Miguel subieron juntos al podio para aceptar el premio, un momento que simbolizaba perfectamente la transformación que habían experimentado. «Este premio», comenzó Alejandro, «no es solo para nosotros. Es para cada persona que creyó en la visión de un futuro más sustentable. Es para los estudiantes, los investigadores, los agricultores», continuó Miguel. «Para cada persona que entendió que el verdadero progreso debe ir de la mano con la naturaleza. Y sobre todo», añadieron ambos al unísono, «es para nuestro padre, quien plantó las semillas de este sueño». Carolina, sentada en primera fila con lágrimas en los ojos, recordaba el día en que todo comenzó con la lectura del testamento. ¿Quién hubiera imaginado que un solo camello podría desencadenar tanto cambio? Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la celebración, los hermanos Montemayor se encontraron en el antiguo estudio de su padre. «¿Crees que él sabía?», preguntó Miguel mirando el retrato de don Roberto que presidía la habitación. «¿Que todo resultaría así?». «Creo que sabía algo más importante», respondió Alejandro. «Sabía que necesitábamos aprender a ver más allá de lo evidente, a valorar lo que realmente importa». Doña Lupita entró silenciosamente con una caja que había encontrado en el ático. «Miren lo que encontré, niños», dijo con ternura. Dentro había fotos antiguas. Don Roberto de joven, trabajando en los campos, estudiando, soñando con el futuro. «La verdadera herencia», leyeron en una nota adjunta a las fotos, «no es lo que dejamos en las manos de nuestros hijos, sino lo que sembramos en sus corazones».
En los campos, bajo el cielo estrellado, Sultán y su manada descansaban tranquilamente. El viejo camello, cuya presencia había catalizado tanto cambio, parecía observar la celebración con sus ojos sabios y serenos. La Fundación Montemayor para la Agricultura Sustentable se había convertido en un faro de esperanza para regiones áridas en todo el mundo. Los hermanos que una vez compitieron por una herencia material, ahora trabajaban juntos por un legado mucho más grande. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, reflexionó Carolina, uniéndose a los hermanos en el estudio. Que esto es solo el comienzo de algo que papá siempre supo que era posible, añadió Miguel, y que nosotros tuvimos que descubrir por nosotros mismos, completó Alejandro. Mientras la celebración continuaba en los jardines de la hacienda, la historia de los hermanos Montemayor se había convertido en un testimonio de cómo el verdadero valor de una herencia no se mide en propiedades o acciones, sino en el impacto positivo que puede tener en el mundo. Y así, bajo el cielo estrellado de San Luis Potosí, la Hacienda El Suspiro continuaba su transformación, no solo como un centro de innovación agrícola, sino como un símbolo de cómo la sabiduría, la humildad y la visión pueden cambiar el mundo, un acre a la vez.